Cuando nosotros empezamos a hablar como tal ya de la construcción de overoles, básicamente lo primero que debemos tener en cuenta es que un overol es una composición de la parte superior, la parte inferior y lo que vamos a encontrar es una unión. En este caso, antes de empezar a hacer análisis de nuestras imágenes, voy a tomar nuestros básicos y voy a empezar a hacer la comparación. Es decir, en este caso yo tengo acá mi básico de pantalón inferior, en este caso infantil, talla 6, tengo la parte del delantero, tengo la parte del posterior, ya tengo mis planos separados apenas para empezar a hacer la interpretación. Y aparte de eso, tengo mis básicos superiores en escala real, talla 6, para poder empezar a hacer la interpretación. ¿Qué debo tener en cuenta? Para poder empezar a hacer esta explicación, nosotros ya hemos trabajado varias interpretaciones a tamaño o a escala real. Por eso voy a trabajar en este caso a una escala 1-3. Básicamente lo que estoy diciendo es, este es mi básico a escala real o a tamaño real y lo que hice fue trazar una escala o una proporción mucho más pequeña para poder empezar a tener ya la interpretación o el análisis. Básicamente, como lo que vamos a empezar es a revisar de qué manera y qué debo tener en cuenta al momento de hacer un trazo, voy a aprovechar el espacio al máximo para que quede lo más enfocado posible y poder ir al detalle específico de lo que estamos trabajando. Entonces, en este caso voy a hacer la interpretación de estos dos overoles o de estas dos prendas, que la diferencia entre el uno y el otro básicamente se puede tomar o se puede referenciar desde el punto de que uno es para niño y el otro es para niña, pero la parte funcional va a ser la misma. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, como tengo la base del pantalón que va a empezar a unirse con la parte superior, es decir, vamos a tener toda la circunferencia o es básicamente como si trabajáramos de aquí, desde el centro frente, pasando por zona genital hasta donde está el posterior, debo tener en cuenta que este tipo de movimientos o este tipo de uniones puede empezar a generar incomodidades. Cuando hablamos de incomodidades, básicamente nos referimos o hablamos de la horcajadura con la que vamos a empezar a trabajar desde la base genital. Es decir, en este caso, si yo voy a tener una prenda superior y una prenda inferior unida, debo revisar que no vaya a haber tensión que no me permita tener movimientos anatómicos como lo es subir los brazos, agacharme, sentarme y demás. Tomo la referencia en este caso de femenino porque tengo hombros, tengo cintura y tengo la línea de tiro, que es por lo que estoy trabajando. En este caso, puedo manejar una holgura diferente, pues porque tengo unas tirantes las cuales las puedo ir graduando o trabajando. Entonces, voy a empezar a hacer el plano para trazar, en este caso, un básico de overol o para empezar a trazar un overol. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que tengo mis básicos inferiores, en este caso, repito, yo los tengo a escala 1-3, usted los podría tener a escala real, ya depende de la interpretación o el trazo con el que usted vaya a trabajar. Y tengo mis básicos superiores. Lo primero que debo revisar es que el pantalón, es decir, el básico de pantalón, siempre va a ser mi punto de referencia o mi punto de partida, es decir, en este caso, debo tener en cuenta que el hilo de tela o lo que va a permitir que el pantalón se vea tan caído, fluido o con la validez que debe llevar, lo debo manejar siempre desde mi básico inferior. Entonces voy a dejar aparte un momento mis básicos superiores y voy a empezar a calcar mis básicos inferiores. En este caso, la línea guía con la que trabajamos puede ser la línea de cadera, entonces simplemente vengo acá y trazo una línea de manera horizontal sobre la que voy a venir y voy a plomar mi básico delantero y mi básico posterior. Entonces fíjese, lo único que estoy haciendo es colocando línea horizontal, que es mi línea guía, y estoy marcando mi línea de cadera para que coincida sobre la línea guía que estoy trabajando, es decir, estoy aplomando el básico. Voy a venir y voy a calcar tal cual el básico, teniendo en cuenta las líneas de construcción, recuerden, línea de rodilla, bota, en este caso, línea de aplome, que, insisto, va a ser el hilo de tela por el que voy a ir trabajando, curvas y demás referencias
que tengo de mi básico. Voy a marcar delantero y posterior. Ahí ya tengo el esquema y lo único que voy a hacer es ir validando las líneas de construcción. Recuerden que cuando yo estoy trazando mi básico, debo dejarlo tal cual, como si lo estuviese trazando o como si lo tuviera sobre el plano. Entonces vengo y verifico, valido que mis puntos o guías de referencia coincidan, alineándolos sobre mi línea de aplome. En este caso tengo delantero, voy a venir y voy a calcar mi posterior. Entonces fíjense, lo único que hago es colocar mi básico posterior, alinear con línea guía, en este caso de cadera, marco pinza y voy trabajando tal cual la base previa que ya trabajamos o que ya calcamos. Recuerde que siempre usted verifica, valida que lo que esté trabajando sí coincida. En este caso, la línea principal, que es la línea guía, vengo y la trazo en ángulo de 90 grados para validar que sí estoy trabajando de manera correcta mi línea de aplome, y desde ahí voy a ir trabajando mi línea de tiro, rodilla, bota y demás. ¿Por qué? Porque eso es lo único que me va a decir que sí estamos aplomando o que sí se está trabajando sobre la misma línea. En este caso, lo único que hice fue tomar mis básicos de pantalón y empezar a hacer ya el aplome con el que voy a trabajar. Ya entonces, para finalizar, verifico que mi básico de pantalón esté completo. Y ahora sí, voy a empezar a hacer la interpretación correspondiente. Entonces, siempre que yo voy a empezar ya a alinear, en este caso, mi básico de pantalón con mi básico superior, debo venir y prolongar mis líneas de tiro, tanto delantero como posterior. ¿Por qué? Porque esta inclinación va a seguir teniendo el aplome del pantalón, es decir, que vamos a seguir trabajando el hilo de tela para que el pantalón quede sin ningún tipo de inclinación y sin ningún tipo de maltrato. Entonces, ya en este punto tengo mi básico inferior, es decir, que ya calqué por lo menos de la cintura para abajo el básico, no he hecho ninguna interpretación. Voy a empezar ahora a trabajar la parte superior. Cuando nosotros vamos a alinear la parte superior, debo entonces tener en cuenta que en este caso mi básico de pantalón sale con margen de costura. Es decir, que si yo vengo y digo, en este caso por centro frente, estaríamos trabajando 1 centímetro de margen de costura. Por costado estaríamos trabajando 1 centímetro de margen de costura. Por centro atrás, 1 centímetro de margen de costura. ¿Por qué? Porque este básico de pantalón infantil ya tiene costuras. Y eso lo debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque mi básico superior no tiene costuras. Entonces, en este caso, lo primero que voy a hacer es tomar mi centro, en este caso centro frente y centro atrás, y venir y aumentar el margen de costura sobre el que debe quedar mi básico. Entonces, lo único que hago es que vengo y aumento el centímetro de margen de costura con el que estoy trabajando, ¿cierto? Parte del delantero, parte del posterior. Profe, pero ¿por qué 1 centímetro? Recuerde que cuando hacíamos el básico de pantalón explicábamos que salía con costuras y hacíamos la explicación de por qué y de qué manera se iba a trabajar. Resulta que cuando nosotros vamos a empezar a hacer ya el análisis o la interpretación, debo tener en cuenta lo que decíamos o lo que hablábamos hace un rato en la introducción de la horcajadura, que se trabaja en la entrepierna o cuando hablamos de la circunferencia que podemos encontrar desde donde está mi punto de séptima cervical, pasando por todo centro atrás, base genital, hasta pasar a la parte del delantero, hasta donde está su punto de manubrio external. Si usted toma el metro y hace ese ejercicio envolviendo su cuerpo
se va a dar cuenta que va a perder movimiento y va a ser bastante incómoda la prenda. Es decir, que sí o sí, siempre que usted vaya a trabajar un overol, debe tener en cuenta el aumento, que en este caso sería una especie de desahogo de la horcajadura. La horcajadura se va a aplicar siempre de 4 centímetros, no importa si es femenino, no importa si es masculino o no importa si es infantil. En este caso, los 4 centímetros funcionan como una medida estándar de acuerdo a lo que ustedes vayan a trabajar. Es decir, que esos 4 centímetros es el mínimo. Ustedes podrían dar incluso más si ya lo que van a trabajar es un overol tipo cargo, ¿sí? Si lo que van a hacer es un overol que va a tener prendas por debajo, o sea, ya va a ser un poco más industrial. ¿Qué quiere decir? Que ustedes podrían trabajar una horcajadura ya no de 4 centímetros, sino entre 5 centímetros, 6 centímetros, o ya depende, insisto, de la necesidad y de la funcionabilidad. En este caso, que tengo un overol que va a ser el primer contacto con la piel, es decir, sin contar la ropa interior, voy a trabajar una horcajadura mínima de 4 centímetros. ¿Cómo se trabaja entonces esa horcajadura? Yo tengo aquí mi punto de costado, cintura delantera, y tengo aquí mi punto de costado, cintura posterior. Lo que voy a hacer es, sobre la línea de aplome, voy a venir y voy a escuadrar este punto de cintura delantera y voy a escuadrar este punto de cintura posterior. Fíjese que lo único que estoy haciendo es línea de aplome y desde ahí estoy trabajando los puntos de escuadre. ¿Qué voy a hacer? Desde este punto de costado voy a venir y voy a aumentar el desahogo de la horcajadura, que vendrían siendo mínimo 4 centímetros. Lo que haga en el delantero lo hago en el posterior. ¿Por qué? Porque deben coincidir cada uno de estos puntos. Entonces, recuerden, yo estoy trabajando a tercera escala. Lo único que voy a venir a hacer acá es marcar los 4 centímetros correspondiente a tercera escala y los 4 centímetros correspondiente a tercera escala. Recuerde que todo lo hago alineada sobre mi línea de aplome, ¿sí? Y ese va a ser, digamos, que el punto de referencia. Básicamente lo que estoy diciendo es, para que usted tenga una prenda funcional, en este caso el overol, usted va a venir y va a dar un desahogo por cintura, costado de 4 centímetros mínimo, que sería, insisto, la horcajadura, y lo que da en el delantero lo debe dar en el posterior. Ya en este punto, teniendo claro que mi delantero lo voy a alinear por centro frente y que el centro frente sale prolongando mi línea de tiro, que vengo y trabajo el centímetro o el margen de costura que le estoy dando al pantalón, se lo tengo que prolongar hacia la parte superior, teniendo en cuenta que mi básico superior sale sin costura, tanto en la parte del delantero como en la parte del posterior, y que ya vine y trabajé mi desahogo por cintura. Ahí sí voy a venir y voy a trabajar con mi básico. Voy a tomar mi básico, en este caso delantero, y lo que voy a hacer es que voy a buscar punto de intersección centro frente, escote, con el aumento del margen de costura hasta que descanse mi punto de costado con la horcajadura o el desahogo que estoy dando para que la prenda sea funcional. Entonces fíjese acá que mi punto de cintura centro frente no coincide con el centro frente que estoy trabajando, sino que lo único que va a llevar como referencia o como punto de anclaje va a ser centro frente escote y cintura costado. En este punto que ya tengo claro cómo dar los desahogos, voy a venir y voy a hacer el trazo correspondiente, en este caso, a mi base superior. Entonces simplemente vengo y coloco ya mi básico, empatando, recuerden, costado y centro frente escote. Tal cual lo que hice en la parte del delantero, lo voy a hacer o lo voy a marcar en la parte del posterior. Vuelve y juega aquí,
Prolongo entonces mi centro frente, teniendo en cuenta que estoy trabajando con 1 centímetro de margen de costura. Voy a tomar mi centro atrás escote, voy a ir alineándolo. Voy a tomar mi cintura a costado y lo voy a alinear con el desahogo que estoy trabajando con la horcajadora. ¿Qué debo tener en cuenta? Mire que mi cintura centro atrás no coincide con el margen de costura y que lo único que voy a venir a trabajar en este caso es ya el trazo de mi básico y la intersección de mi base inferior y mi base superior. Recuerde que este aumento es un desahogo que se da para que la prenda sea funcional. En este caso estamos aplicando 4 centímetros tanto para femenino como para masculino o infantil, que es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Qué pasa? Resulta que cuando nosotros trabajamos tallas pequeñas, en este caso en infantil, una talla 2, digamos que una talla 4, pues vamos a encontrar niños con pañal o con algún otro tipo de elemento que necesita este tipo de desahogo. Ya cuando nosotros hablamos de femenino o masculino, pues hablamos de una proporción mucho más grande y lo que buscamos es no dejar un tiro muy justo hacia donde está la base genital, insisto, para que cuando usted levante los brazos no quede tan tensionado el tiro que le empiece a generar incomodidades en la base genital, o que cuando usted se agache no quede tan tensionado que empiece a sentir que la prenda hacia la base del hombro jala o que se va a rasgar en algún momento. Este sería el punto inicial para poder empezar a hacer cualquier tipo de interpretación de overol. Recuerde que en este caso yo puedo venir y modificar largos de pantalón, botas, desahogos y demás que esté trabajando. Entonces, ya teniendo mi trazo, voy a empezar a hacer la explicación de la interpretación de cada uno de los overoles. Listo, entonces, si voy a empezar con el overol femenino o con el overol para niña, lo primero que voy a empezar a trabajar en este caso son los desahogos. Recuerde que nosotros debemos trabajar desahogos por contornos, quiere decir que voy a venir, voy a ubicar mi línea de profundidad de sisa. ¿De qué manera? Desde donde está mi centro frente hasta donde está mi sisa, lo único que hago es que vengo y escuadro. O si usted quiere tener un punto más de referencia, pues lo único que hace es que viene y marca a dónde está su línea de profundidad de sisa. Entonces vengo acá, punto de centro atrás, recuerde lo que hago en el delantero, lo marco en el posterior y marco dónde está mi línea de profundidad de sisa. ¿De qué manera voy a trabajar desahogos? Tal cual como lo trabajábamos en las prendas o en los básicos superiores. Entonces lo primero que debo tener en cuenta es cuánto desahogo voy a dar por contorno. Recuerde, el desahogo mínimo por contorno debe ser de 2 centímetros, que es apenas para que usted pueda respirar y tenga una prenda cómoda sin ningún tipo de incomodidad. De ahí para adelante ya lo que usted le quiera dar. Si nos damos cuenta, esta es una prenda que tiene bastante holgura por su contorno. Entonces en este caso yo voy a venir y voy a trabajar por lo menos unos 4 centímetros de desahogo por contorno. Quiere decir que lo que debo asignar es de estos 4 centímetros dividido en 4, porque en 4, mitad del delantero más la otra mitad, ya tendría la mitad del cuerpo, mitad del posterior más la otra mitad, tendría la otra mitad del cuerpo. Es decir que por cada cuarta parte, que es lo que tengo en este plano, voy a aumentar 1 centímetro de desahogo. Entonces recuerden, yo estoy trabajando a tercera escala, lo estoy haciendo a la proporción de tercera escala. Usted, si lo está trabajando a una escala diferente o en tamaño real, pues debe trabajar tal cual los centímetros indicados. En este caso, vengo y escuadro, fíjese, línea de profundidad de sisa, escuadro para saber dónde va a quedar mi desahogo, y si quiero de una vez puedo venir y hacerle intersección con el costado por donde va a quedar mi pantalón. Lo voy a hacer entonces de esta manera hacia la parte del posterior, que fue lo mismo que hice en el delantero, y es línea de profundidad de sisa,
escuadro en ángulo 90 teniendo en cuenta el desahogo y voy a venir a marcar acá, si es necesario, haciendo intersección con mi básico de pantalón. Fíjense que ahí ya cerré el plano y ya estoy dando el desahogo correspondiente. ¿Qué voy a venir entonces a trabajar? Desahogo por línea de profundidad de sisa, tal cual como lo hacíamos cuando trabajábamos interpretación de prendas superiores. Básicamente, si sigo trabajando proporción, puedo venir y darle también 1 centímetro a mi desahogo por línea de profundidad de sisa, 1 centímetro a mi desahogo por línea de profundidad de sisa. Recuerde que lo que hace en el delantero lo debe replicar en el posterior y que estamos trabajando líneas guías de construcción para que usted no vaya a tener inconvenientes. Ahora, resulta que en esta interpretación me están modificando escote, sisa y demás. Ya la sisa del costado lo modificamos. Vamos a venir entonces a hacer la validación, en este caso del escote. Si tengo mi punto de mi punto de manubrio external, que es donde termina mi escote del delantero, ya debo tener en cuenta que tiene margen de costura, ya debo tener en cuenta que tengo margen de costura, que es lo que estamos trabajando desde el básico de pantalón. Voy a venir entonces y voy a dar mi desahogo para poder marcar el escote. Recuerden que lo que hago es tomo mi centro frente, marco la profundidad del escote, en este caso, si aquí tengo mi punto de manubrio external, lo que tengo que hacer es bajar hasta el punto de referencia donde voy a trabajar el escote. Entonces simplemente vengo y marco hasta donde quiero que quede el escote. En este caso tengo escote también punto de cuello hombro, estoy modificando el hombro, así que vengo y abro también por mi punto de hombro. Recuerden que todo hace referencia es al plano con el que ustedes estén trabajando. Yo no lo voy a trabajar completamente recto, sino que voy a venir a trabajarlo en semicurva. 1, mi reboque, en este caso, de escote, que es lo que estoy bajando, y lo que le vaya a modificar por el punto de hombro. Recuerden que también puedo modificar hombro, tal cual, vengo y tomo mi línea de centro frente, como lo explicábamos, o como lo trabajábamos en este caso, prendas superiores. Para el hombro del delantero, lo único que hago es que prolongo mi hombro del delantero, aumento lo que vaya a trabajar o lo correspondiente, y desde ahí voy a venir y voy a trabajar mi sisa. Recuerden que para poder ampliar de manera paralela, lo único que hago es que tomo mi básico desde donde estoy ampliando el hombro y vengo y marco la parte superior de la sisa, y ya sobre este puedo venir y marcar lo correspondiente a mi nueva sisa, teniendo en cuenta desahogo, en este caso por costado, y el desahogo ya por ancho de pecho. Entonces, ya aquí tengo mi escote, mi desahogo por sisa, por lo menos en la parte del delantero. Voy a venir a marcar la parte del posterior. Recuerde y tenga en cuenta que lo que usted entró en el escote del delantero debe ser la misma medida en el escote del posterior. ¿Por qué? Porque los puntos de hombro se unen y los hombros deben quedar de la misma manera o del mismo tamaño. Entonces, en este caso, vengo y marco donde va a quedar mi escote posterior o mi reboque de escote por hombro. Vengo y marco qué tan escotado quiero la parte del posterior. Se ve muy cercano al punto de séptima cervical, así que le voy a dar un desahogo muy pequeño. Esto ya es interpretación de acuerdo a las proporciones y los ejercicios que hemos venido trabajando en dibujo plano. Y desde ahí, pues lo único que hago es que vengo y marco la forma que quiero que tenga el escote. ¿Qué debo tener en cuenta? Modifiqué hombro o le aumenté el punto del hombro al delantero. Quiere decir que al posterior debo venir y aumentarle o modificarle el punto de hombro. ¿De qué manera le aumento? ¿De qué manera le modifico? Entonces, tomo mi punto de centro frente, tomo mi punto de hombro, escuadro, fíjese acá, y desde ahí voy a aumentar lo mismo que le salí o lo mismo que le di a mi hombro delantero. Porque les recuerdo que en este caso estos dos puntos o estas dos medidas deben quedar iguales porque se va a unir delantero y posterior. Entonces simplemente
vengo y marco el nuevo punto de hombro, tal cual lo que hice en el delantero. Tomo mi básico, lo que hacíamos en prendas superiores, sobre la línea, la nueva línea de hombro, marco por donde va a quedar mi nueva sisa. Listo, entonces, por donde va a quedar ahora la nueva sisa, cojo mi básico, lo único que hago es que valido, teniendo en cuenta el ancho de espalda, y desde ahí hasta donde va a tener el desahogo, tanto por contorno como por línea de profundidad de sisa, vengo y termino, vengo y marco la nueva sisa. Entonces, fíjese que en este punto lo mismo que hago en el delantero lo estoy haciendo en el posterior para poder tener el nuevo básico. Si de pronto hasta acá usted se siente un poco confundido o confundida, voy a ir marcando qué es lo que hemos hecho o qué es lo que hemos trabajado. Entonces, modifiqué o prolongué la línea de tiro del delantero. Ya hice el nuevo escote, ¿cierto? Por donde voy a trabajar, o sea, es decir, ya modifiqué mi básico o hice lo correspondiente a la interpretación. Modifiqué mi punto de hombro o di desahogo por hombro. Modifiqué mi nueva sisa o di desahogo por sisa y por hombro, teniendo en cuenta que tomé mi básico para poder trabajar la misma proporción o la misma secuencia hacia donde está el ancho de pecho. Y lo que hice fue, por el aumento o el desahogo que estoy trabajando, vine y prolongué hasta tocar mi punto de pantalón por costado para hacer intersección. Vengo, lo único que hice fue prolongar o marcar centro atrás para poder coincidir con mi básico. Ya en este punto hice interpretación o validación de escote, es decir, ya lo revoqué y ya lo marqué. Ya modifiqué hombro, ya di desahogos correspondientes, ya modifiqué sisa, teniendo en cuenta, insisto, los desahogos. Y por último, modifiqué o trabajé ya también la intersección del costado. Ya en este punto puedo decir que tengo la estructura o el croquis de mi parte superior del overol con el que voy a empezar a trabajar. No voy a seguir marcando hasta que no tenga ya la interpretación interna de lo que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, yo puedo venir y marcar la proporción de mi pinza posterior y prolongarla para que coincida con la parte o con la base superior. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, la pinza me va a quedar hasta donde está mi línea de profundidad de sisa y va a partir desde donde está la cintura. ¿Qué medida tiene esa pinza? No me estoy inventando la medida me sale desde el básico. En el momento en que usted dio la medida de su básico, cuánto quería de pinza, esa es la medida con la que usted va a trabajar. Lo único que estoy haciendo es haciendo que coincida con la parte superior. Esto si quisiera pinza. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí lo que vamos a trabajar es un tipo de encauchado o recogido para que ajuste la prenda. Entonces, no le voy a trabajar pinza ni en pantalón ni en parte superior, sino que lo voy a dejar completamente liso. Ahora, profe, es que a mí me parece que si yo lo dejo así tan recto el costado, pues no me va a quedar lo suficientemente ajustado o no va a hormar muy bien que digamos. Entonces yo puedo venir desde donde está mi punto de cintura, ajustarle un poco, ¿sí? Y en curva puedo venir y trabajar el nuevo costado, teniendo en cuenta que hago intersección hasta donde está la sisa y teniendo en cuenta que en este caso debo hacer intersección con el costado de mi pantalón. Lo que hago en la parte del delantero lo hago tal cual en la parte del posterior. Entonces lo único que hago es que tomo aquí mi base de posterior y voy a suavizar para que el costado no me quede tan recto o tan bolsudo, sino que me quede un poco más ajustado, un poco más anatómico. Estos son variaciones. Esto lo puedo ir modificando de acuerdo a mi necesidad. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Que al final los recorridos que tenga por todo el costado deben ser los mismos delantero y posterior porque se van a unir o van a tener los mismos puntos de referencia. Entonces aquí lo único que estoy haciendo
es que estoy modificando el costado para que quede un poco más ajustado. En este caso, recuerden que cuando nosotros hablábamos de interpretaciones de pantalón, tengo mi punto de cintura. Si voy a empezar a pasar por el tiro, lo ideal es que usted dé también un desahogo por tiro, que es lo que vengo y hago. Donde está mi línea de tiro, ángulo de 90 grados, parte del delantero, parte del posterior, y desde ahí voy a bajar el desahogo ya deseado. Eso depende, insisto, de acuerdo a la necesidad. Aquí voy a aprovechar, ya tengo el plano unido, por decirlo así, y voy a bajar lo mismo en delantero, lo mismo en posterior. ¿Qué voy a venir a hacer acá? Voy a venir y voy a marcar el nuevo tiro del delantero, que lo que estoy haciendo es lo que estoy quitando, lo que estoy bajando en este punto es lo mismo que estoy bajando en este punto posterior. Y voy a marcar el nuevo tiro posterior. Ahora sí, puedo venir y puedo ir cerrando la interpretación con color para que sea un poco más clara dentro de lo que vamos trabajando. Listo, ya tengo modificaciones por tiro. Voy a venir ahora y voy a hacer modificaciones, si necesito, en este caso por bota. Hablábamos al inicio y decíamos que esta es una prenda recta. Sin embargo, si yo no lo quiero tan recta, sino que lo quiero un poco más entubado, pues lo único que hago es que vengo por bota. Debo tener en cuenta que lo que modifique por bota debe ser exactamente igual en cada uno de los puntos para que el pantalón no me vaya a quedar virado o desalineado. Recuerden que siempre se trabaja sobre la línea de aplomo. En este caso, ya después de que di el ajuste por bota, lo único que hago es que vengo y uno hasta donde está mi rodilla. Recuerden que en línea recta, esto lo veíamos en interpretación de pantalón, de bota a rodilla, línea recta. Y ahí sí ya vengo y termino entonces la estructura o la forma que va a tener en este caso mi overol. Recuerde que usted ya dio margen de costura. ¿Por dónde dio margen de costura? Únicamente por centros y por costados. Usted no ha dado margen de costura por largos, ni por hombro, ni por escote, ni nada por el estilo. Eso ya lo iremos trabajando a medida que vayamos avanzando. Vengo y marco mis puntos de referencia. Vengo y marco mis puntos de referencia. Recuerden que hicimos una recuperación de tiro, así que se debe dar también la inclinación por esa parte. Y ya aquí lo único que hago es que vengo y termino la bota, el costado del pantalón. ¿Listo? Cierro la bota. Y ya en este punto, si pienso en temas funcionales, pues debo tener en cuenta que este tipo de overol tiene que tener algún acabado por escote, es decir, que puede llevar un sesgo, puede llevar un falso y demás. Si lo que voy a hacer es trabajarle un falso, lo único que debo venir y hacer es marcarle en paralelo 4 o 5 centímetros del escote para que me vaya quedando el falso con el que vaya a trabajar. Les recuerdo que esto también lo trabajamos en interpretación de prendas superiores. Aquí lo voy a venir a trabajar como si estuviéramos haciendo intersección entre sisa y entre escote. Entonces fíjense que lo único que hice fue que vine y marqué, en este caso, entre 4 o 5 centímetros, ya depende del ancho que usted quiera del falso. En este caso, entre 4 o 5 centímetros, y lo que hago es que vengo y marco para poder tener intersección con sisa y con escote. Quiere decir que toda esta pieza de acá vendría siendo el falso con el que voy a trabajar. En la parte del posterior, ¿qué me debe coincidir? Me debe coincidir este punto de costado con este punto de costado. Así que vengo y marco. Y si quiero, vengo y marco entonces desde centro atrás, escuadro.
puedo venir y unir este punto de acá con la sisa directamente para que me salga un solo falso. Entonces lo único que hago es en curva, fíjese, esto lo hacen también a escala real, de la misma manera. En curva vengo y marco. Y en curva vengo y marco. En este caso, si usted quiere seguir manteniendo los mismos 4 centímetros, pues usted vendría por acá y mide que tenga 4 centímetros o 5 centímetros, ya depende de lo que usted esté trabajando. Quiere decir que en este caso, esta pieza de acá sería el falso correspondiente al posterior. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Si aquí estuviese trabajando bolsillos o algún otro tipo de elemento, pues entonces tendría que venir a marcarlo. Es decir, si tuviera un bolsillo de parche en este punto, no lo tiene, simplemente para hacer la explicación, pues lo único que voy a hacer es aplicar la teoría que trabajábamos en pantalón. Tomo desde donde está mi pinza o desde donde muere mi pinza, puedo marcar ahí a ángulo de 90 grados y desde ahí vengo y marco ya el ancho del bolsillo. Recuerden que depende de la boca de bolsillo o de la mano, talla y demás con la que ustedes estén trabajando. Funcionabilidad, insisto, esto ya lo habíamos visto en prendas inferiores. Lo único que estoy haciendo es como fusionar diferentes tipos de explicaciones para que vayamos entendiendo que todo lo que hemos trabajado pues aplica para cualquier tipo de prenda. Y aquí lo único que estoy haciendo es un bolsillo de parche en punta para la parte posterior. Si quiero, entonces lo único que vengo y hago acá es ya la marcación como tal de mi bolsillo. Y pues ya de ahí depende, insisto, el nivel de complejidad con el que usted esté trabajando. En este caso, este overol, como tiene escotes tan pronunciados, es decir, pasa la cabeza sin ningún problema, me atrevería a decir incluso que pasa la cadera y pasa la cintura, el busto sin ningún problema, pues podríamos trabajarlo sin ningún sistema de cierre. ¿Por qué? Por lo que va a quedar con encauchado o con recogido hacia el punto de cintura. Ahora, si quisiera hacerle un sistema de cierre, pues lo único que tendría que venir a hacer es, si voy a trabajar cremallera, recuerden que desde donde está la línea de cadera o la altura de cadera, lo que voy a hacer es subir 2 centímetros para poder marcar o para poder trabajar mi piquete, en este caso, de cremallera. Quiere decir que si estuviera haciendo cremallera por centro frente, en este caso, aquí quedaría mi sistema funcional, o sea, cremallera. Si estuviera trabajando cruce de botonadura, pues básicamente en este punto lo único que hago es aumentar o prolongar el cruce de botonadura correspondiente de acuerdo al diámetro de mi botón y a la funcionabilidad con la que vaya a trabajar. Resulta que voy a trabajar aletilla y aletillón. Si no lo voy a trabajar, digamos que con cremallera hasta, digamos que completa, sino que voy a trabajar un cruce de botonadura hacia la parte superior, es decir, de cintura hacia arriba, y aletilla de aletillón. Fíjese que básicamente lo único que tendría que venir a hacer es dividir donde va a quedar la cintura, decir que de aquí para arriba va a ir botones y que de aquí para abajo va a quedar la aletilla del aletillón. O sea que básicamente lo único que hago es que vengo y prolongo haciendo la terminación, en este caso de la aletilla y el aletillón. Quiere decir que básicamente lo que estoy diciendo es que esta pieza va a ser de aletilla y aletillón y que esta pieza superior me va a funcionar de cruce de botonadura. Eso ya depende de los diferentes tipos, sistemas de cierre y ajustes que ustedes quieran. Ahora, no es que resulta que esto ya no tiene simplemente un acordonado, un encauchado, sino que tiene una pretina. Entonces, si esto viniese a tener una pretina, pues lo único que hago es que tomo mi punto de cintura referenciado desde el posterior y si quiero marco una parte hacia abajo, otra parte hacia arriba. Y ya lo que estaría diciendo es que esta parte de acá corresponde o sería una pretina. Fíjense que ya después de que yo tengo la intersección clara de cómo hacer la modulación
parte superior, parte inferior y que funcione, ya puedo venir a hacer cualquier tipo de interpretación. Entonces, en este caso, si lo marco en el posterior, lo marco en el delantero, marco separación o corte y digo que esta parte de acá corresponde a la pretina. Insisto, eso ya depende de la interpretación que usted quiera lograr o que usted vaya trabajando. En este caso tengo el plano de mi overol. No estoy trabajando manga, ya es la misma manga que ya habíamos trabajado en prendas superiores. Así que lo único que usted debe venir a hacer es marcar como tal ya el despiece, teniendo en cuenta el sistema de cierre, diferentes opciones que trasladamos o que trabajamos de acuerdo a su necesidad.